Lluvias de insectos. Uno de los primeros periódicos de Inglaterra, el Exeter Flying Post, informó el 27 de agosto de 1780 que Londres y sus alrededores estaban el jueves cubiertos por un insecto negro de una manera asombrosa. Parecen haber sido parecen haber sido engendrados en la atmósfera a una distancia considerable de la Tierra. Innumerables cantidades de este insecto cayeron a las calles apenas vivos. Esta llegada inesperada de una nube de insectos bien puede tener algo que ver con la migración o la formación de enjambres, pero a estas alturas es difícil determinar con precisión qué sucedió. Si bien parece razonable suponer que un enjambre de insectos que se encuentra con una región de aire frío podría caer al suelo entumecido y letárgico, no nos sorprende el intento de explicar su repentina aparición. Al igual que las caídas de sapos que desconcertaron a Plinio, Plot y Ashmole, se sugiere que se generan espontáneamente en la atmósfera superior. También es posible considerar a la luz la noción de teletransportación de Ford. En los anales de las criaturas que caen, los registros de caídas de insectos son tan numerosos como los de ranas y peces, pero en los últimos años menos frecuentes que antes. El informe más reciente en nuestros archivos, una nube de insectos no identificados que cubrió la ciudad francesa de Luzon en Vendée el 24 de abril de 1977, apenas hace justicia a los exóticos relatos de épocas anteriores en los que se encuentran grandes cantidades de insectos en circunstancias que sugieren que cayeron recientemente del cielo. Los entomólogos que estudian la dispersión de insectos tienden a despreciar la noción de las lluvias. El naturalista forestal canadiense W. R. Henson y sus colegas a menudo discutían en las páginas de las revistas de entomología la teoría de que los insectos podrían ser transportados a la atmósfera superior por fuertes vientos y grandes distancias antes de caer a la Tierra con la lluvia o la nieve. Luego, en 1951, mientras estaba en el Parque Nacional Banff, en Alberta, Henson experimentó una lluvia de cristales de hielo, uno de los cuales contenía el cuerpo de un mosquito. El cristal estaba perfectamente desarrollado y envolvía completamente al insecto, lo que sugiere que había estado suspendido durante un tiempo en una capa de aire alta que formaba hielo. Encontraremos otras caídas, lluvias con incrustaciones de hielo en secciones posteriores. O- el caso del carruaje que viajaba de Gournay a Gisors en Francia, que regresó por una nube impenetrable de escarabajos en mayo de 1832. Fue tratado por Flammarion como una lluvia de insectos. Ahora se cree que fue una migración masiva. Otros entomólogos y meteorólogos sostienen la opinión resumida de Waldo Macati en una de las primeras recopilaciones de datos sobre lluvias anómalas de seres vivos y materia orgánica. Macati declaró: las lluvias de larvas de insectos que se han investigado han demostrado ser simplemente la aparición en grandes cantidades en la superficie del suelo o sobre la nieve de larvas de escarabajos soldado, a veces orugas que han sido expulsadas de sus lugares de hibernación por la saturación del suelo por fuertes lluvias o nieve derretida. No debemos impresionarnos demasiado con esta apariencia de certeza, ya que unas páginas más adelante el propio Makati presenta casos de caídas de insectos presenciadas. Algo desconcertado, admite, pero aparentemente ha habido algunas lluvias reales de insectos. Ciertamente, no todos los descubrimientos de masas de insectos que yacen en la nieve pueden explicarse por la teoría de la salida forzada de la hibernación. En diciembre de 1855, una extraña tormenta que se convirtió en nieve cayó sobre Alexandria, Virginia. A la mañana siguiente, los residentes descubrieron que la nieve, a lo largo de varios kilómetros, parecía un vasto campo de terciopelo oscuro. La causa fue una cantidad inimaginable de diminutos insectos negros, cada uno ligeramente más grande que un grano de pólvora.
Los insectos no identificados estaban endurecidos por el frío y no estaban en condiciones de excavar. Al descongelarse junto a la chimenea, se mostraban bastante animados, pero de una especie desconocida para los lugareños. Henry Splitter, quien cita este incidente en su colección de lluvias curiosas, lluvias norteamericanas curiosas, también menciona una lluvia de lombrices en Virginia City, Nevada, en abril de 1879. Había llovido durante la noche y por la mañana todo el pueblo yacía bajo un manto de lombrices retorciéndose. No eran autóctonas, no eran propias de ahí y no podían haber salido de su hibernación, ya que se encontraban en las calles, aceras y tejados. En 1946, el mayordomo de la familia Cobb en Filadelfia aprovechó un momento de calma en una lluvia torrencial para sacar basura y para su gran sorpresa encontró miles de gusanos diminutos, ninguno mayor de un tercio de pulgada cubriendo el patio, la cerca y la carretera. Como se informó al año siguiente en Dow, esto era julio, así que la nieve era difícil de culpar. Las criaturas eludían la identificación. A diferencia de los gusanos más conocidos, estos tenían patas casi microscópicas y caminaban como orugas. Según el London Evening Standard, de 3 de enero de 1924, el Ha- en Halmstad, Suecia, cayeron lombrices rojas. Medían entre 2,5 y 10 centímetros de largo y se las vio caer junto con los copos de nieve. En Pakrov, Rusia, cayeron enormes cantidades de un insecto negro no identificado durante una tormenta de nieve en 1827. También en Rusia, en diciembre de 1830, una tormenta de nieve estuvo plagada de multitud de insectos parecidos a mosquitos. En Bramford-Speke, Devon, en Devon, cayeron junto con la nieve grandes cantidades de lombrices de casi un centímetro. Times, 14 de abril de 1837. En mayo de 1955, los residentes de Kinomaski, de Kinomaski, en Finlandia se horrorizaron por un torrente de gusanos en el cielo, sin lluvia ni nieve acompañantes. Un informe de Reuters en ese momento atribuyó el evento a un viento violento que los azotó desde un prado húmedo. De los datos de Charles Force notamos Silesia, Alemania 1806, larvas nevando. Eifel, Alemania 1847, nieve y larvas cayeron juntas. Suiza 1890, caídas de cantidades incalculables de dos tipos distintos de larvas de insectos. Registros posteriores revelan observaciones más detalladas. En 1869, el naturalista francés Rey de Morande Rey de Morande informó de dos casos notables a la Asociación Científica de Francia. El primero, ocurrido cerca de Turín en noviembre de 1854, involucró a un tal Monsieur Tissot, que presenció varios miles de insectos vivos derribados por un viento violento. Algunos eran larvas y otros adultos, de una especie de hemípteros que nunca antes se había recolectado fuera de Cerdeña. El propio rey de Moranda investigó una lluvia combinada de una gran cantidad de larvas de insectos y arañas en Arache, en los Alpes franceses, y no podemos evitar notar que aracne es la palabra griega para araña. Ocurrió en la madrugada del 30 de enero de 1869, el mismo año en que se produjeron las notables apariciones de insectos en Inglaterra. Durante días la temperatura había sido muy fría, por lo que había pocas posibilidades de que hubieran eclosionado allí. Las arañas eran de una especie que se encuentra más comúnmente en árboles viejos de los bosques del sur de Francia que en las montañas italianas, y aunque Rey de Morande se inclina por el modo de transporte del viento violento, no se aventura a conjeturar cómo tantos insectos pudieron ser reunidos por el viento de tal manera que solo se seleccionaron criaturas de dos especies y además se distinguieron de los restos del bosque del mismo tamaño o peso. La con... A ver, vamos a leer la imagen.
No. Gusanos de nieve en una pequeña mancha de nieve, algunos de gran cantidad, densamente esparcidos a lo largo de más de un cuarto de milla en un paso del Monte Olimpo, estado de Washington. Fueron fotografiados el 1 de junio de 1907. La conocida característica de algunas arañas de tejer una telaraña y alejarse con la brisa difícilmente puede aplicarse a las larvas de insectos. Además, estas arañas en particular no tienen esta característica. Mencionamos muchas reuniones inusuales de animales en este libro. Quizá algunas criaturas ocasionalmente se congregan al aire esperando ser transportadas por el viento, como se sugirió en el caso de los gusanos finlandeses. Otro ejemplo de lluvia mixta de insectos, esta vez en Suiza en marzo de 1922, fue resumido por Charles Ford a partir de informes de la prensa internacional. Un boletín decía, durante una fuerte tormenta de nieve en los Alpes recientemente, miles de insectos exóticos parecidos a arañas, orugas y enormes hormigas cayeron en las laderas y murieron rápidamente. Los naturalistas locales no pueden explicar el fenómeno, pero una teoría es que los insectos fueron traídos por el viento desde un clima más cálido. El uso de la palabra parecido probablemente implica que se trataba de especies desconocidas. Al comentar este caso, Ford sugirió que lo importante no era la caída de insectos desconocidos durante una tormenta de nieve, de la que había encontrado muchos ejemplos, sino la capacidad de segregación de un viento capaz de levantar pequeños objetos de un lugar lejano, manteniéndolos juntos en el aire a grandes distancias y, sin embargo, asegurando que una variedad de insectos de diferentes gravedades específicas pudieran caer juntos en el mismo lugar. Encontraremos este misterioso proceso de selección junto con otros fenómenos en este libro. Nubes extrañas y siniestras se han asociado con algunas caídas o lluvias bien observadas. El 25 de julio de 1872, Bucarest, Rumanía, fue amenazada por una pequeña nube oscura que se acercaba desde el horizonte en un día generalmente despejado y sofocantemente caluroso. A las 9:15 p.m., la nube acechante descargó su contenido en la ciudad abajo. Según Nature, 1872, los habitantes se llenaron de horror cuando no fue lluvia, sino pequeños gusanos o larvas negras y gordas, lo que cubrió la mayor parte de las calles. En un caso similar, el meteorologische Zeitschrift, Zeitschrift describe una nube negra y profunda que apareció en el cielo de 1900. El Meteorologische Zeitschrift de 1901 describe una nube negra y profunda que apareció en el cielo vespertino sobre Szentes, en Hungría, el 14 de agosto de 1901. Comenzó un fuerte, a- comenzó un fuerte aguacero, no de lluvia, sino de insectos alados, que en pocos minutos cubrieron el suelo hasta 30 centímetros de profundidad. Los insectos no están identificados, pero solo unos días antes otro pueblo húngaro sufrió lluvias similares, compuestas en parte por hormigas aladas y en parte por neurópteros de cuatro alas. En Bath, Somerset, el 22 de abril de 1871, se produjo lo que se describió como una tormenta de insectos. Durante una fuerte tormenta eléctrica, una gran cantidad de gotas glutinosas cayeron cerca de la estación de tren de la ciudad, donde un niño las notó por primera vez sobre su abrigo. Pronto toda la plataforma quedó cubierta de gelatina. Según la revista meteorológica de Simmons de 1871, las masas de huevos eclosionaron rápidamente en gusanos parecidos a anélidos. El evento fue investigado por, bueno, vamos a leer En julio de 1903, durante un viaje entre islas frente a Normandía, un barco pesquero navegó a través de una ventisca de mariposas blancas que duró casi 2 días.
El evento fue investigado por el reverendo L. Jennings, quien envió su conclusión al zoólogo y a la Sociedad Entomóloga de Londres. El culpable, dijo Jennings, fue un torbellino que actuaba de manera giratoria y que había recogido un estanque poco profundo o uno que estaba casi seco en el que los huevos estaban concentrados en un área pequeña. Esta explicación satisfizo a los eruditos porque exorcizó las numerosas preguntas difíciles. Curiosamente, otra ración de gelatina cayó sobre Bath unos años más tarde, en agosto de 1894. Se escribió en Notas y Consultas, el 8 de septiembre de 1894, como compuesta por miles de medusas del tamaño de un chelín. Ford se preguntó si no se trataba de huevos de rana mal identificados porque, señala, el mismo día muchas ranas pequeñas cayeron en Wigan, en Lancashire. Más adelante le tocó a Eton, Buckinghamshire, ser bombardeado con masas de gelatina el 24 de junio de 1911. Eran huevos de insectos en grupos del tamaño de guisantes que se encontraron cubriendo el suelo después de una fuerte lluvia. Una vez más leemos sobre un rápido desarrollo, como si, según algún programa cósmico de repoblación, hubiera llegado justo a tiempo para eclosionar. Se informó en Nature, el 6 de julio de 1911, que produjeron larvas de una especie de mosquito. Holinshed, en sus crónicas de 1577, menciona una lluvia de material parecida a la menciona una lluvia de un material parecido a la sangre en Inglaterra, durante el reinado de Reinal, que comenzó 15 años antes de la construcción de Roma. La fétida lluvia duró 3 días, después de los cuales se produjo una lluvia tan excesiva en número y multitud de moscas tan repugnantes y contagiosas que mucha gente murió a causa de ellas. Aunque esto fue mucho antes de que se pudieran usar microscopios para identificar microorganismos, estaba claro en la mente de Holinshed y en las de sus fuentes, que la plaga, las moscas y la lluvia maligna estaban todas conectadas. Se ha descubierto que muchas de las más famosas lluvias rojas o lluvias de sangre consisten en excrementos de insectos, infusorios y otros organismos como algas, que nos preguntamos cuántas de las lluvias rojas mencionadas con frecuencia en las crónicas históricas podrían no ser caídas de huevos de insectos. A ver, la imagen. Walter y Val Jarvis examinan la obra de millones de pequeñas arañas que cubren una cerca en la granja de Robson Valley. Un fenómeno relacionado con las lluvias de insectos se refiere a las curiosas ocasiones en que millones de arañas recién nacidas se elevan por el aire en hebras de telaraña. Se conoce como globo aerostático, mediante el cual las arañas jóvenes utilizan un viento ligero para dispersarse por un territorio más grande. Cuando esto tiene éxito, el aire puede llenarse con una gran cantidad de cuerdas y láminas de telaraña repletas de arañas que son transportadas por kilómetros. Nuestra ilustración arriba muestra parte de la telaraña que cubría 60 acres de campos de trébol en el Valle de Robson, en la Columbia Británica, a finales de octubre de 2002. Gilbert White da un relato temprano en su Historia natural de Selborne, en 1789. Registra que salió a sus campos al amanecer del 21 de septiembre de 1741 y encontró la hierba cubierta de telarañas. Más tarde esa mañana vio una lluvia de telarañas cayendo desde regiones muy elevadas y continuó sin interrupción hasta el final del día. No eran los esperados hilos vaporosos, sino copos o trapos perfectos de entre 1 y 5 o 6 pulgadas de largo, que caían con una velocidad tal que eran considerablemente más pesados que la atmósfera. A todas sus partes el observador podía completar una, su- una sucesión continua
de copos frescos que caían ante su vista, centellando como estrellas al girar sus lados hacia el sol. Calculó que cubrían un área triangular de unas 8 millas de cada lado. Se han reportado hebras de color azul y negro e incluso fibras cortas y quebradizas, lo que puede explicar algunos casos del fenómeno conocido por los ufólogos como cabello de ángel. Ratas, ratones y lemmings. El capitán J. Ben Jones de Pul Pulheli estaba buscando en la costa norte de Gales, estaba pescando en la costa norte de Gales cuando una rata viva cayó en su bote desde el cielo despejado. Al relatar la historia en el Liverpool Echo el 6 de julio de 1954, el capitán Jones dice que la persiguió por el bote hasta que la mató y la arrojó por la borda. Mientras observaba, una gaviota se abalanzó sobre el cadáver de la rata. Presionado para que explicara el evento, el capitán Jones supuso que la gaviota debió haber dejado caer la rata en primer lugar, tal vez o cayó desde un punto visible por encima de su bote. Esa era una sola rata, por lo que la explicación de la gaviota parece perfectamente probable, pero enormes bandadas de aves portadoras de ratas parecen bastante improbables en las siguientes historias. En la isla indonesia de Lombok llega una historia de ratas del cielo que amenazaban la precaria cosecha de arroz de los isleños. Fue contada en el sobrio Wall Street Journal el 25 de agosto de 1969. El reportero escribe: en las afueras de Batuyai, media docena de agricultores están en cuclillas en una rosal. Las ratas llegaron hace 6 meses, antes de que pararan las lluvias, dice un agricultor. ¿Cómo llegaron? ¿Cayeron del cielo? ¿Del cielo? Sí, en grupos de 7 y luego se dispersaron por el terreno, añade el granjero con naturalidad. Las guía una gran rata blanca del tamaño de un gato, dice otro granjero. La rata blanca es muy lista, sabe cuándo planeamos cosechar. Si planeamos cosechar un campo pasado mañana, las ratas se lo comerán mañana por la noche. Si planeamos en secreto cosechar el campo mañana, las ratas se lo comerán esta noche. Una visita al jefe de la aldea, el único hombre gordo que se ve en Batuyai, es de una casta superior, explica un aldeano, repite la historia de los granjeros. Lideradas por un rey de las ratas blancas del tamaño de un perro, las ratas aparecieron en el pasado diciembre cayendo del cielo en grupos de 7, dice. Al aterrizar, las ratas se separaron y se dispersaron en 7 direcciones diferentes, dice. A ver qué dice la imagen. En su gran historia de las naciones del norte, Olaus Magnus ilustró las caídas ocasionales de lemmings en algunas partes de Noruega. Muchos de estos animales fueron devorados por armiños, cuyo pelaje especialmente lujoso se atribuyó directamente a esta dieta inusual y provocó que fueran muy buscados por los tramperos. A ver, algunos granjeros vieron esto suceder, dice el jefe, y varios granjeros cercanos asienten. El escéptico interpretará esta historia como la superstición de los campesinos, pero en su análisis, eh, el difunto Iván Sanderson pensó que una plaga que podía hundir a los agricultores ya pobres en la hambruna no sería tomada a la ligera. Además dijo, los agricultores de Lombok no son tan supersticiosos como uno podría suponer y conocen muy bien la vida animal local. La caída del cielo,
es directamente contraria al comportamiento normal de las ratas que salen de la Tierra. Más allá de eso, nos impresiona la más allá de eso, nos impresiona la calidad mítica de la historia, que parece más probable que la recopile un folclorista o un antropólogo cultural que un naturalista, meteorólogo, científico agrícola. Estos elementos míticos incluyen el número místico 7, prevalece en el folclore de las Indias orientales, la connotación geomántica de las 7 direcciones como un mandala terrestre, el modo mágico de transporte, el modo mágico de transporte, un suceso animal en la naturaleza que precede algún desastre y la desaparición de las cosechas. También incluye al líder distintivo o rey más grande y astuto que los demás animales que, en la verdadera tradición de los cuentos de hadas, crece con cada relato de la historia. Si realmente hubiera habido una caída desastrosa de ratas sobre una comunidad analfabeta, así es como se podría haber conservado el relato. Una plaga de ratones en Inverness-shire en mayo de 1932 tiene características en común con la historia de Lombok, aunque nadie afirmó haber visto ratones caer del cielo. Los ratones aparecieron repentinamente y en cantidades tan grandes que los zorros se reagruparon abandonando las gallinas por carne más fácil. De la misma manera que los lobos de Alaska ignoran a su presa habitual, el caribú, cuando la población de lemmings explota. En su relato de la plaga de ratones de Inverness, la revista Historia Natural dijo que los ratones eran bastante diferentes a cualquier especie local conocida por los naturalistas. Tenían cuerpos marrones con una banda blanca alrededor del cuello y en la punta de la cola. Incluso si algunos ratones extranjeros foráneos hubieran escapado de algún lugar, difícilmente podrían haberse multiplicado en cantidades tan grandes sin que su aparición y aumento se hubiera notado antes. La repentina llegada de esta horda alienígena foránea de ratones tiene el sello distintivo de un animal que llueve o teletransportaciones. La mayoría de la gente ha oído hablar de las periódicas carreras suicidas de los lemmings, una especie de ratón de campo en Noruega, atribuidas a un frenesí engendrado por la superpoblación. A ver, ¿qué dice la imagen? En su compendio de maravillas, publicado en 1680, Erasmus Francisci elaboró sobre la breve mención de Olaus Magnus de las lluvias de roedores e incluyó esta ilustración de ratones musaraña cayendo. La mayoría de la gente ha oído hablar de la periódica carrera suicida de lemmings, una especie de ratón de campo en Noruega atribuida a un frenesí engendrado por la superpoblación. Se nos dice que unos pocos lemmings resisten el impulso de muerte y sobreviven para reconstruir su tribu. Sin embargo, las tradiciones regionales desde los tiempos más remotos sugieren que sus números pueden reponerse mediante envíos aéreos más periódicos. En un libro sobre las maravillas de la atmósfera de esta tierra, Der Wunderreiche Überzug unserer Niederwelt de 1680, Erasmus Francisci mantiene una larga y erudita discusión sobre las caídas de roedores, ranas, serpientes, peces, granos, piedras y otras cosas, principalmente en los países del norte de Europa. Cita informes contemporáneos y también ofrece las opiniones de muchos escritores antiguos y medievales sobre el tema. El principal de ellos fue el geógrafo Olaus Magnus, quien creía que las caídas de roedores eran más comunes en el extremo norte, particularmente en Noruega y los distritos de Helsing y Uppsala, donde se decía que se producían lluvias de lemmings durante las tormentas. Dos teorías populares estaban vigentes en el siglo XVI sobre el origen de las criaturas. Algunos creían que habían sido transportadas por los vientos desde islas lejanas, otros que caían de espesas nieblas y nubes. Olaus favorecía esta última teoría, al igual que Francisci,
quien argumentó razonablemente que si pueden caer lluvias de piedras de la atmósfera, ¿por qué no deberían llover ratas y ratones? Francisci presenta algunos detalles interesantes sobre la caída de roedores, de personas que los habían diseccionado, que en sus estómagos se encuentra hierba fresca sin digerir, que todo lo verde que roen o tocan se marchita produciendo hambrunas y que finalmente mueren en grandes montones, envenenando tanto la tierra como las personas. Francisci estaba particularmente convencido por la observación que después de la lluvia o la niebla densa se habían descubierto hordas de lemmings en las cimas de las montañas, incluso cuando incluso cuando las montañas estaban cubiertas de nieve profunda. No se podía decir que el clima los hubiera expulsado de sus agujeros porque estos estaban congelados y bloqueados por la nieve. A ver, lemmings en fuga. La gente en muchos países árticos cree que caen a la Tierra desde una estrella distante, lo que explica su repentina proliferación. Un fenómeno similar fue observado en Alaska por la notable exploradora y naturalista Sally Carrigar. Mientras se encontraba en Nome con la esperanza de atrapar algunos lemmings para llevarlos de regreso a California, unos esquimales le dijeron que las criaturas a menudo descendían lentamente del cielo. Prueba de ello era que sus huellas comenzaban abruptamente en la nieve. No se tomó las historias en serio hasta que un día de abril de 1952, el jefe de correos esquimal de Unalakleet le informó que algunas de las pequeñas criaturas habían aterrizado ese día, apropiadamente al final de la pista de aterrizaje de la ciudad. Lo que sucedió después vale la pena citarlo. Íntegramente íntegramente de La voz salvaje del norte de Carrigar de 1959. El asfalto estaba cubierto con menos de una pulgada de nieve nueva, ligera y blanda, demasiado poco profunda para que cualquier lemming pudiera hacer un túnel debajo sin levantar una cresta en la superficie. Y allí, de hecho, estaban los misteriosos pequeños senderos, tal como los habían descrito los esquimales. En 15 lugares, una huella comenzaba bastante débilmente durante un par de pulgadas, como si un animal hubiera bajado y se hubiera deslizado suavemente sobre la nieve. Las huellas luego continuaban más profundamente, mostrando claramente las huellas individuales y también las ligeras marcas de pincel entre las huellas donde se arrastraban los pelos de las patas de los lemmings. No eran huellas de ratones, porque entonces habría habido una marca de cola entre las huellas. En cada caso, las huellas se alejaban del asfalto hacia un grupo de hierba donde los lemmings evidentemente habían excavado entre las raíces. ¿Y cómo pudieron esas huellas comenzar de repente ahí fuera sobre la lisa superficie blanca? No tengo ni idea. Los lemmings no pueden saltar ni una fracción de distancia. No tienen membranas entre las patas delanteras y traseras como los murciélagos y por lo tanto no pueden volar. Tienen un pelaje largo, suave y grueso y brevemente me pregunté si el viento podría haber levantado a las pequeñas criaturas esponjosas y depositarlas en la pista de aterrizaje. Esa posibilidad habría sido razonable, tal vez, si el viento hubiera sido lo suficientemente fuerte ese día como para haber arrastrado la nieve. No lo fue, la nieve era tan ligera como un edredón y estaba tan nivelada como había caído. Que los búhos no recogieran a los lemmings mientras se aventuraban en la superficie es obvio, porque las huellas se dirigían a los grupos de hierba, no se alejaban de ellos. Un búho podría haber dejado caer un lemming retorciéndose, pero apenas 15 en un espacio de unos 20 metros cuadrados. Ningún científico ha dado aún una explicación convincente de las migraciones de los lemmings, ni siquiera de si sus suicidios masivos por ahogamiento son un efecto secundario o el propósito de las migraciones. De hecho, nos gustaría que los zoólogos explicaran cómo es que este instinto supuestamente basado en la genética no se ha eliminado de la población que lo resistió sobrevivió. Por supuesto, la creencia tradicional de que nuevos reproductores caen del cielo de vez en cuando
responde en parte esa objeción, pero ningún zoólogo ortodoxo la expresaría abiertamente. Sally Carrigar afirma que todos los pueblos nativos que viven cerca o dentro del círculo polar ártico llaman a los lemmings ratones del cielo. Ella continúa, la palabra esquimal es Kailung-Meutuk. Varios esquimales serios me contaron que vieron a los lemmings descender, cayendo en círculos cada vez más grandes que giraban en la misma dirección que el sol, o como diríamos, en el sentido de las agujas del reloj. Los esquimales que no habían visto descender a los lemmings podían describir huellas de lemmings que comienzan donde aterrizan los lemmings sin ninguna huella que llegue a ese lugar. El difunto Reggie Yule, un piloto esquimal de monte e hijo de maestros nativos, dijo que los familiares espolones de huellas de lemmings se encuentran a menudo en los techos de las cabañas esquimales en Point Hope, donde creció y no había ninguna huella fuera de las cabañas. Concluyó, creo que los lemmings vuelan. La explicación esquimal más común es que los lemmings flotan hacia la Tierra desde alguna estrella distante. Caídas de otros animales. En el Pacífico, un barco soviético avista un barco volcado. Su único superviviente les cuenta a sus rescatadores una historia asombrosa. Una vaca cayó en nuestro barco. El pobre hombre es enviado a una institución mental, pero un funcionario investiga más a fondo. Descubre que un avión de suministros estaba contrabandeando una vaca cuando la bestia se liberó en la bodega de carga. Después de que los intentos de contenerla fracasaran, la tripulación arrojó sin contemplaciones a la vaca por a la vaca por la escotilla de mar, o eso creían. Cuando escuchamos esta historia por primera vez, sospechamos de la ausencia de detalles que la corroboran. Desde entonces hemos observado varias repeticiones de la misma historia, cada una con sus propios detalles apropiados de ubicación, fecha y personas. La evidencia de caídas de animales más grandes es generalizada, pero siempre circunstancial. Aquí hay solo algunos elementos de nuestras colecciones de recortes de noticias, comenzando con humildes crustáceos y avanzando hasta algo realmente muy extraño. La ciudad alemana de Paderborn se vio afectada por una lluvia de mejillones vivos de estanque el 9 de agosto de 1892, como se informó en Das Wetter de diciembre de 1892. Esto fue presenciado por un observador meteorológico que envió un informe al Museo de Berlín. Una extraña nube amarillenta había atraído la atención de los espectadores debido a su color y la rapidez de su movimiento. Cuando estalló repentinamente cayó una lluvia torrencial con un sonido de traqueteo e inmediatamente después se encontró que el pavimento estaba cubierto con cientos de mejillones. Docenas de mejillones vivos más cayeron dentro de los confines amurallados de la cárcel de Pittsburgh el 9 de agosto de 1834. Los internos aprovecharon rápidamente la oportunidad y la mayoría de los mejillones pronto fueron abiertos, salados y tragados. The Times, del 30 de septiembre de 1834, informó que los mejillones restantes, algunas ranas y un, un número largo
un número de varias piedras bastante grandes que cayeron con los mejillones durante la tormenta fueron exhibidos. El 24 de abril de 1985, el Minneapolis Star Tribune informó que estrellas de mar, otra rareza en los anales de las criaturas que caen, habían caído en partes de Saint Cloud, Minnesota, 3 días antes. Se suponía que estudiantes de la cercana Universidad Estatal las habían arrojado desde un edificio alto a 1 milla de distancia contra el viento, pero resultaron ser un tipo que se encuentra a solo cientos de millas al sur, frente a Florida. De la colección de Ford seleccionamos los siguientes ejemplos de caídas. De la colección de Ford seleccionamos los siguientes ejemplos de caídas de serpientes. El Scientific American de 1860 habla de un hombre que caminaba bajo la lluvia por una calle en South Granville, Nueva York, quien al oír un sonido a sus pies mira hacia abajo y ve una serpiente aturdida que rápidamente revive y se escabulle. El semanario Person's Weekly de junio de 1900 informa sobre una lluvia de serpientes de cascabel, jóvenes y venenosas, que cayeron al cielo sobre un grupo de inmigrantes irlandeses en Arizona unos 35 años antes. Los convencionalistas argumentaron que estaban ahí, escondidas en el suelo, y que la lluvia las despertó. Más difíciles de explicar son los muchos miles de serpientes de color marrón oscuro que se encontraron retorciéndose en aceras, patios y calles tras una violenta tormenta en Memphis, Tennessee, el 15 de enero de 1877. Los convencionalistas volvieron a ofrecer una explicación, esta vez con un torbellino, pero existe una dificultad que incluso Scientific American reconoció. ¿En qué localidad existen serpientes en tanta abundancia? Sigue siendo un misterio. Parece que las serpientes eran tan numerosas que algunas estaban en grupos enredadas. El San Francisco Chronicle del 27 de octubre de 1956 cuenta el misterio del mono filipino en el patio trasero de la señora Faye Swanson de San Mateo, California. En la mañana del 26 de octubre, la señora Swanson entró en su patio y encontró al mono muerto en una posición que sugería que había caído desde arriba, golpeando su tendedero y astillando su sólido poste. Suponiendo que se había caído desde un avión, la policía y la Autoridad de Aviación Civil realizaron una investigación, pero no encontraron un culpable. No había habido aviones sobre la zona ese día, lo que dejó al portavoz oficial sin saber por qué había caído un mono. Frank Edwards informa de un suceso muy similar, que también involucró un patio trasero en California. En su obra Strange World de 1964, cuenta cómo la familia Trucker escuchó un fuerte golpe afuera de su casa en Long Beach un día de otoño de 1960. El ruido fue seguido por un fuerte gruñido de dolor, y al entrar al patio para investigar encontraron un hosco caimán de 1,5 metros. Los truckers estaban convencidos de que el saurio acababa de caer. Quizás una caída similar explique la causa del caimán encontrado muerto congelado en 1892 en Wisconsin, a cientos de millas al norte de su hábitat natural, en el sureste de los Estados Unidos. Entre otros casos que podríamos mencionar, destacaremos una caída de caimanes jóvenes en Carolina del Sur, reportada en The New York Times el 26 de diciembre de 1877. Sin mención de tormenta ni torbellino, doctor L. Smith de Silverton. A ver, ¿qué dice acá?
En un tratado inspirador de 1489, el erudito religioso Franciscus de Reza ilustró un caso reportado por Albertus Magnus de un ternero elevado al cielo por el poder de atracción de los rayos del sol. Sin mención de tormenta ni torbellino, Dr. J. L. Smith de Silverton Township, mientras abría una nueva rama Mientras abría una nueva granja de trementina, notó que algo caía del suelo y comenzaba a arrastrarse hacia la tienda donde estaba sentado. Al examinar el objeto descubrió que era un caimán. En el transcurso de unos momentos apareció un segundo. Esto excitó tanto la curiosidad del doctor que miró a su alrededor para ver si podía descubrir más y encontró otros 6 en un espacio de 200 metros. Los animales eran todos bastante vivaces y medían unos 30 centímetros de largo. El lugar donde cayeron está situado en un terreno arenoso alto a unos 10 kilómetros al norte del río Savannah. El registro más asombroso que conocemos de un caimán que cayó o se teletransportó aparece en la sobria historia de los dirigibles de John Toland, Ships in the Sky de 1957. En 1934, el dirigible Macon de la Armada de los Estados Unidos se dirigía hacia el este después de participar con éxito en maniobras en el Caribe como vigía experimental bajo el mando del jefe principal Robert Shecky Davis. El viaje de regreso fue tranquilo y sin incidentes, escribe Toland, y durante todo el viaje Shecky Davis deambuló por el barco con contento malestar. Justo cuando el barco cruzaba hacia California, a última hora de la tarde del 17 de mayo, oyó un fuerte chapoteo sobre su cabeza proveniente de una de las bolsas de lastre. Sospechando que se trataba de una víctima importante, se subió a la jarcia. El chapoteo era más fuerte. Abrió la bolsa de lastre y miró dentro. Nadando alegre, alrededor había un caimán de 60 centímetros. Según Toland, la presencia del intruso nunca fue explicada. El incidente ocurrió varios años, el incidente ocurrió varios días después del vuelo y parece inconcebible que el inquieto capitán no pudiera haber detectado su ruidosa presencia antes. Las circunstancias sugieren fuertemente una teletransportación y es aceptable para nosotros que si la bolsa de lastre de agua o la aeronave no hubieran rodeado el punto de aparición del caimán errante en el momento adecuado, habría sido un caso de cuidado abajo. A ver, ¿qué dice acá? Después de una violenta tormenta de granizo, una noche de septiembre de 1981, Cliff Davis de Keighley, Swansea, encontró docenas de cangrejos en su césped. Nuestra pieza clave es el siguiente relato de un tipo de animal completamente desconocido. En su Brontología teólico-historia de 1721, Risselius, obispo de Linköping, en Suecia, informa que una extraña criatura como un castor cayó en una calle de Norrköping durante una tormenta eléctrica en agosto de 1708. Su sorprendente apariencia aterrorizó a los habitantes del pueblo que lo tomaron, que lo, que lo consideraron un troll. Después de la publicación de una versión anterior de este libro, nos contactó el forteano sueco Sven Rosen, quien había rastreado la historia hasta una fuente aún más antigua, el almanaque de Gustav Otto Wilbert de 1709. Wilbert escribió: en la noche del 8 al 9 de agosto,
Una gran tormenta con relámpagos continuos azotó el país e incendió muchas aldeas, causando muchos daños. Luego, según testimonios de hombres confiables, sucedió que en Norrköping, justo cuando los relámpagos brillaban y los truenos y la lluvia parecían más fuertes, un extraño milagro cayó. Pare- La lluvia parecían más fuertes, un extraño animal cayó del cielo. Cayó del cielo en una calle no muy lejos de la farmacia, bueno, de la tienda del químico. Se parecía un poco a un castor, pero su cuerpo era un poco más pequeño que el de un castor adulto, aunque su cabeza era un poco más grande y su mandíbula inferior un poco más larga que la superior. Tenía ojos bastante pequeños, patas traseras cortas y cola y un pelaje áspero de color marrón. Según Rosen, el astrónomo y matemático Wilber, que estaba en Norrköping en ese momento, pero no vio a la criatura, despreció por ridículo el rumor de que la cosa fuera un troll. Se confundió, dijo, por los chismes de la gente que no habían visto ese cuerpo, ese cadáver. El obispo Riselius se refiere a la opinión de un erudito local de que un trabajador de cuero había vertido en la calle un barril de manteca de grasa o manteca de foca que se había echado a perder. Esto está lejos de ser una conclusión válida, ya que el obispo y sus informantes asumen que el barril contenía el cuerpo de una foca joven, desollada o calva, revelada por la fuerte lluvia, y la descripción dada por Bilber no es muy parecida a la de una foca. Todo lo que Bilber pudo sugerir fue que el animal había sido transportado por un torbellino, pero no pudo decir qué era ni de dónde venía.